la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. De Mar del Plata al mundo, GDS Radio, la radio que nos une. Yo te espero aquí. La vida canta, el tiempo vuela, la dicha florece temprano. Vamos al circo y la escuela. Mis amigos me dan la mano. Seré su espejo verdadero, su sombra fresquita, su hermano. Yo los ayudo, yo los quiero. Mis amigos me dan la mano. Juguemos al amor profundo, la voz leal, el ojo sano. Vamos, vamos a visitar el mundo. Mis amigos me dan la mano. Vamos a todo lo que existe, ronda de hoy, luego lejano y sin quedar solo ni estar triste. Mis amigos me dan la mano. María Elena Walsh. De los sueños, 23 años. Si tú y yo nos conocimos, no fue casualidad. Tal vez se unieron dos penas sin más. Nos inventamos un mundo para jugar con él. Y como dos vagabundos andarlo juntos, amigos, hasta que quiera el destino. Prohibido hablar de amor, si viene bienvenido, pero amigos, cada uno por su camino. Que vivimos amor en libertad, dos locos enamorados del mar. A veces como dos niños jugamos a jugar, pero a la hora de amarnos cumplimos años, amigos, que quiere el destino. Prohibido hablar de amor, si viene bienvenido, pero amigos, cada uno por su camino. Un hombre, una mujer,
oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Pescadería Atlántida, del mar a tu mesa, única roticería marina, atendido por sus dueños. Vení a conocer Pescadería Atlántida, España, esquina Avellaneda. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje, un viaje infinito por los horizontes de la vida. Quien les habla, Guillermo San Martino, y ya le doy la bienvenida en este día tan especial, 21 de diciembre. Estamos cumpliendo los 23 años a mi compañero en este viaje. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Y cuando uno dice 23 años y hace una retrospectiva hacia ese pasado, ¿cómo han cambiado las cosas? 1999, diciembre del 99, y bueno, tantos años, porque 23 es mucho. No sé cómo te pasan a vos, pero cómo ha cambiado, ¿no? La sociedad. Las notas también que hemos contado desde aquel entonces, ¿cómo lo has vivido? Así es. Creo que en el 99 no había celulares, o si había eran muy antiguos acá en Argentina, y teníamos una gran estabilidad en el 99 con el 1-1. O sea que la vida era más tranquila que ahora, ¿eh? No había epidemias, no había nada de eso y bueno, para mí era mejor el 99 que ahora. Hablando justamente de eso, ¿no? Sí, para mí el tiempo mejor es el que uno está viviendo, pero sí te entiendo en lo que se refiere tal vez a la sociedad, y a ciertas cuestiones. A mí siempre me quedó la película Medianoche en París, que él iba viajando a diferentes tiempos de la Francia, de la Belle Époque, y cada época que él viajaba, los que vivían en esa época le decían la época anterior, oh no, yo la época, el que estaba en la Belle Époque, que era una época grandiosa de pensadores, de filósofos, decía no, pero yo me quedo con la época de las luces de Francia, bueno, y así, yendo más y más y más y más atrás, nadie estaba conforme con la vida actual. Sí, y diste en un tema que vamos a tratar hoy, con respecto a la cuestión de la tecnología. Hoy vamos a hablar de una pandemia que nadie habla, y que es, ¿viste cuando te dicen estás quemado? Bueno, mayormente uno lo dice por el alcohol, las drogas, ¿no? Esa persona está quemada. Bueno, es la nueva pandemia la que se viene, el estar quemado, y así lo dicen los científicos, el estar quemado, ¿no? ¿Y qué pasa con esta cuestión, no? Uno está como a veces atormentado por el tema del celular. El celular sí me parece que nos ha venido en gran parte a complicar la vida, ¿no? A complicar la vida. No sé si a vos te pasa y uno dice, pero hay mucha gente que está todo el día con el celular y es una gran distracción, pero una distracción mala, porque hay distracciones buenas, ¿no? Bueno, el estar quemado está muy relacionado a esto, ¿no? Al estar a veces sobreinformado, sobrecargado, el estar conectado a veces hasta a la nada misma, ¿no? O al
sentir esa dependencia. Pero lo que vamos a contar va más allá, porque hablamos de pandemia porque estar muy relacionado a la salud y principalmente a la salud psíquica, Roberto. Así es, dicen que demasiado progreso es desprogreso, o sea, tenerlo todo a veces no es muy bueno, o sea, vos sentís que tanta perfección no es buena. Esto es como tener un bar en el fútbol que buscan tanto, pero tanto la perfección, pierde la esencia del fútbol, ¿viste? Que poquito por un pelito anulan un gol y bueno, es demasiada perfección. Sí. O sea que un punto medio en todo es esencial. Sí, llegar a ese punto medio. Bueno, como este programa es histórico y como hemos celebrado tanto, para dentro de muchos años que lo escuchemos, ojalá que no pase tanto para que Argentina vuelva a ser campeón del mundo. Argentina en esta semana se ha consagrado como lo que ya venía haciendo hace un tiempo, pero por lo que vos decís, por un resultado, por una posición adelantada, por sacar a propósito a Maradona del Mundial 94, por muchas cosas. Argentina no había sido campeón en tantos años, ¿no? Desde el 86 a esta parte. Por regalar un penal en el 90. También. Y Argentina perdió. Sí, bueno, Argentina es campeón del mundo y a mucha gente, mucho no. Más que nada a los europeos, ¿no? A los españoles, a los periodistas hablo, no la gente, porque viste que la radio se escucha en todo el mundo y nos han felicitado de Brasil, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de España también, pero el periodismo, ¿no? Que quería que gane otro equipo. Bueno, Argentina es campeón del mundo, así que esto va a quedar en la historia, ¿no? En la historia mundial. Bueno, estamos cerca, terminó el mundial y pegadito está la Navidad, porque este mundial fue diferente, porque comenzó en una época en la cual no estábamos acostumbrados, siempre fue en junio, y está la Navidad, y vamos a hablar, como lo venimos haciendo en los últimos programas, con respecto a la tradición, a las costumbres, y vamos a contar un poquito más sobre las costumbres, y en este caso sobre el árbol de Navidad, la historia que tiene el árbol de Navidad y que está muy relacionada con Alemania, ¿no? Con Alemania, y allá viajamos, amigas y amigos, porque en Alemania no hay fiesta de Navidad sin un árbol, es así, tiene que estar el árbol para que haya Navidad. Unos 21 millones de árboles naturales adornan las habitaciones germanas el año pasado. 21 millones, si escucharon bien, naturales en este caso. ¿Y esto quién lo reporta? La Asociación de Productores de Árboles de Navidad. Eso sí, cada persona, cada familia y región interpreta la tradición a su manera. Y nos preguntamos en la Estación de los Sueños, ¿quién lo inventó? El árbol de Navidad, ¿es un invento? Bueno, esto lo afirman, ¿eh? Sí, es un invento, lo afirma el ensayista Bert Branner en su libro que titula justamente La invención del árbol de Navidad. Según sus investigaciones, ningún texto de historia da cuenta de una fecha de nacimiento exacta de la hora central pieza del decorado navideño, no solo en Alemania, sino también en todo el mundo. Pero contanos un poco más de esta historia, Roberto. Así es, porque podría haber aparecido por primera vez en Edimburgo, en Friburgo, en el año 1419, donde se dice que una panadería o dulcería lo adornó con galletas de especias y nueces. Pero nadie puede demostrarlo. Otras ciudades como Tallinn, la capital de Estonia, o Riga, la de Letonia, se adjudican también la invención y exposición del primer árbol de Navidad. Pero la leyenda de Friburgo es de todos la más hermosa.
En Año Nuevo, según se cuenta, se le permitió a los niños sacudir y saquear el árbol repleto de golosinas. Las más antiguas pruebas documentales de la presencia de un árbol de Navidad provienen del sudeste del espacio lingüístico germano, sobre todo de zonas protestantes. Desde la alcaldía Selextac se ha transmitido hasta nuestros días la noticia de que personas notables de la localidad adornaron un árbol con manzanas y obleas, que luego podrían ser degustadas el día de Reyes. Existen además pruebas documentales de que la Catedral de Hamburgo exhibió un árbol de Navidad en 1509. Y aunque fueron gremios y asociaciones quienes terminaron por establecer la presencia de estos arbustos coníferos, siempre verdes en sus sedes, la costumbre no se expandió a las casas sino hasta entrado el siglo XIX. Eso sí, solo las clases adineradas podían darse este lujo. Al pueblo le tocó conformarse en principio con gajos de frescura y duración limitadas. Sobre las más profundas raíces de esta tradición circulan también numerosas teorías, muchas teorías. Antiguas culturas que practicaron la adoración de bosques y plantas sagradas consideraban que en los llamados árboles de hojas perennes habitaban dioses, que eran fuentes de vida. Se les asociaba con la salud, fertilidad, fuerte vital, protección. Los romanos coronaban sus casas con ramas de laurel para saludar el Año Nuevo, pero el actual árbol cristiano surgió con la novena de Navidad en el Medioevo, cuando la doctrina cristiana comenzó a representarse como pieza teatral para los fieles y letrados. Durante mucho tiempo, las iglesias se negaron a tolerar el árbol pagano, pero el pueblo se impuso y la iglesia evangélica, siguiendo su tradición democrática, convirtió al árbol de Navidad en un símbolo de estas festividades para todo creyente protestante, dice el pastor Jeffrey Myers. Según fuentes históricas, fue hacia fines del siglo XIX que el árbol de Navidad apareció también en las regiones católicas de Alemania y Austria. Primer árbol iluminado se registra alrededor del año 1611, cuando la duquesa Dorotea Sibile de Silesia le agregó velas al decorado. En torno a 1830 se sumaron las esferas de cristal soplado. Según la leyenda, la idea de estas esferas coloridas se le ocurrió a un pobre vidriero de la oriental Lauscha, en Turingia, que no podía darse el lujo de colgar en el árbol las caras, nueces y manzanas de los ricos. Cierto o no, el hecho es que hasta el día de hoy, la región es internacionalmente conocida como una de las más importantes en el arte del soplado de vidrio en Europa Central. De cristal o plástico, las esferas son hoy parte indiscutible del decorado del árbol navideño. Chillonas o clásicas, de uno o varios colores según se ponga de moda. Con el paso del tiempo, la decoración del árbol se ha vuelto cada vez más opulenta y suntuosa, y las más increíbles tendencias de la moda se muestran cada año en la Christian World, la mayor feria internacional de decoración navideña en Frankfurt del Meno, cuenta también el pastor Jeffrey Myers. Si uno se fija en todo lo que allí se muestra, puede llegar a la conclusión de que el árbol
ha vuelto a su origen pagano. Y el pastor, que ya estuvo en la feria una vez en un pabellón de la iglesia evangélica para insistir en el significado religioso de la festividad, aunque nadie sepa la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo y muchos lo han olvidado. No obstante, en Alemania, el pastor se siente a gusto. Después de enterarse de todas las tendencias, los alemanes siguen colgando en el árbol lo mismo que colgaban en su niñez. De ahí que, por estas tierras, las clásicas bolas rojas, plateadas y doradas sigan brillando entre las ramas siempre verdes del abeto navideño. Y la tradición ha venido a esta parte de América, y también el árbol forma una parte importante de esta Navidad, junto con el pesebre, ¿no, Roberto? Que no puede faltar abajo del árbol. Por supuesto, o sea, en las iglesias católicas, justamente la semana que viene hacen el pesebre viviente, que en realidad es lo más importante de la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, o sea, el Dios mismo hecho vivo, y bueno, pero el árbol es algo que le adosaron, pero lo más importante es el pesebre. Aquí vemos un poco el nacimiento y la unión y la aceptación, justamente, ¿no? de la iglesia, pero más que nada impuesta por el pueblo, y la tradición viene desde Alemania y Austria. Y esto que hablábamos, que en estas épocas mucha gente llega quemada, ¿no? Y vemos que hay gente que ya está quemada, ¿no? Ya es la que está quemada, y esto lo decimos científicamente y con respecto a la salud, queda esas consecuencias, ¿no? Y el fin de año trae justamente, hay gente que le gusta acumular estrés, ¿no? No digo que lo disfrute porque nadie va a disfrutarlo, pero que se va cargando, y esto un poco de lo que hablábamos. A mí me sorprendió cuando nos llegó esta noticia a la redacción de la radio sobre el síndrome de estar quemado y la pregunta si es la próxima pandemia. Pero contanos un poco, Roberto, ¿de qué se trata? Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Si tenemos dudas, Google nos responde. Si queremos aprender algo, YouTube nos enseña. Y si necesitamos alguna cosa, Amazon nos las envía en horas. Todo esto provoca que tanto el nivel de exigencia como las capacidades personales hayan tenido que adaptarse a tiempos muy cortos, aumentando nuestro nivel de estrés y carga mental. Las innovaciones tecnológicas nos han facilitado la vida diaria, pero también tienen efectos perniciosos. En este sentido, el síndrome de estar quemado, también conocido con el anglicismo burnout, se está convirtiendo en una de las principales causas de pérdida de salud. Las tasas de prevalencia superan el 10% en Europa, llegando al 17% en otros continentes. El estar quemados, trabajos que queman. Para comprender bien cómo se producen, antes que acotar de que estamos hablando, como vos nos estás contando, Roberto, exactamente, el síndrome de estar quemado está clasificado, sí, como síndrome de desgaste profesional por la CIE-11, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. En esta guía identifica como un problema psicológico asociado al empleo. Entendemos el síndrome de estar quemado como un proceso duradero en el que se produce un desequilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad de la persona. El daño emocional que inflige acarrea una serie de consecuencias físicas y psicológicas, siempre negativas,
Aunque se asocia al ámbito laboral, existen fenómenos similares en procesos ocurridos fuera del trabajo. Sumamos el acoso escolar, el famoso bullying, con consecuencias parecidas en los niños y adolescentes que lo padecen. Tanto el individuo como la organización pueden sufrir las consecuencias de estar quemados. Las secuelas personales pueden ser psicosomáticas, cansancio, malestar, problemas digestivos, cardíacos, respiratorios, etc., de conducta, cambios de humor, despersonalización, abuso de sustancias, emocionales, agotamiento emocional, ansiedad, culpabilidad, irritabilidad, de actitud, apatía, cinismo, ironía, y también sociales, conflictos familiares, aislamiento, falta de comunicación. En el aspecto organizativo, el síndrome de estar quemado puede deteriorar la comunicación y las relaciones entre trabajadores. También se incrementan los errores, las quejas, los accidentes o el absentismo laboral. El estrés, claro, todo esto conlleva a un estrés. ¿Estrés bueno? ¿Estrés malo, Roberto? A diferencia del estrés, que es actual y en ocasiones positivo, el llamado eustrés es el síndrome de estar quemado, siempre provoca daños, siempre es negativo. Los mejores momentos de nuestra vida están marcados por niveles elevados de estrés. Un nacimiento, una boda, una graduación. Y sin embargo, los recordamos como momentos únicos. Pero, ¿qué ocurre si esa tensión emocional se prolonga? Si no somos capaces de gestionarla, de controlarla. Pues lo mismo que si un deportista realiza un sobreentrenamiento. Cuando sobrepasa sus capacidades, puede darse. En este caso, la lesión es leve, o con una semana o dos de reposo o unas vacaciones se corrige. Sin embargo, si este deportista planifica mal una temporada completa y se entrena por encima de sus capacidades reales durante meses, es muy probable que sufra una lesión grave, que no se recupere con descanso y que requiera un tratamiento médico. Estamos llegando al final del año y es toda una cuestión para analizar, ¿no? Analizar. Vamos a seguir hablando de este tema, de la salud, pero es un buen momento para hacer un alto, para analizarnos tanto desde la mente hacia el resto del cuerpo. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que nos hace mal? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? ¿Qué es lo que también debemos reforzar en la vida? Y aquí vamos con este tema. A mí me da la impresión de que, por eso hablábamos al comienzo de 23 años y cómo ha cambiado, y vos justamente hablaste del celular, pero detrás del celular hay un montón de cuestiones y está la facilidad. Comenzaste este informe hablando de que si quiero comprar algo lo puedo comprar. Hablabas de Amazon, acá está el de Mercado, el de ML, y eso es lo fácil. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy simple. Pero, ¿por qué caer en el estrés? No vamos a ir al extremo del hombre de las cavernas, que tenía que salir a matar un animal todos los días. No tenía una heladera, no tenía un lavarropas. Bueno, ahora cada vez que vamos avanzando, en lo único que vamos avanzando es en la famosa comodidad. Y esa comodidad nos genera tiempo. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Y mayormente lo desperdiciamos, ¿no? Gente que se la pasa en las redes sociales, se la pasa mirando televisión, programas que no nos dejan nada. Tenemos tiempo. ¿Qué tiempo tenía el hombre de las cavernas?
Ninguno, al contrario, tenés que estar muy atento de que no lo mate otro animal, ¿no? No sé qué te parece esto, Roberto, pero me parece que hoy tenemos demasiado tiempo, que es positivo, pero ese tiempo no lo aprovechamos y ahí es donde decimos, ay, me siento cansado, tengo estrés, me satura todo. Y antes el ser humano era una persona que estaba en constante alerta. ¿Vivía mejor? No creo que viviría mejor, porque vivía menos tiempo, no tenía cierto confort, pero también esa comodidad nos acarrea este tipo de problemas. Así es, como te decía antes, lo mejor es el punto medio, y el punto medio de la humanidad estuvo justamente en la década del 60, donde la gente era feliz en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, pero como no, por ejemplo, hubo un presidente que quería la guerra y era Kennedy, lo mataron. O sea, el ser humano es difícil de entender, Pero bueno, después vino la década del 70, del 80, del 90, con una serie de problemas, de guerras y demás. Mismo la famosa guerra que tuvo Estados Unidos en Vietnam, que duró años y al final la perdió. Y ¿qué es lo que se busca hasta el día de hoy? La venta de armas. ¿Por qué? Justamente porque hay países que viven de la venta de armas. Buscar la paz a través de la guerra, ¿no? Este encuentro del día de hoy entre Biden y el presidente de Ucrania. Bueno, vamos a ir a la pausa. Primera pausa, segunda musical, primera pausa en la cual nos vamos a encontrar con el cuento en este programa especial, 23 años, y ya a partir del próximo diríamos camino a los 24 años, pero hoy estamos cumpliendo 23 años, felicidades y que sigan los éxitos. Ana Ovelar, siempre ahí presente, en este caso desde Paraguay. Esther, el mejor programa y mi favorito, felicidades Guillermo y Roberto por estos años. Bueno, gracias a todos los mensajes que nos van llegando a la Estación de los Sueños, al 223-424-6646. Gladys, buenas noches Roberto y Guille, desde el barrio Constitución, me encanta conectar con la Estación de los Sueños, gracias por compartir las anécdotas e historias navideñas, felicidades para las próximas fiestas, para ambos, sus familias y para los oyentes del programa. Felicidades por estos 23 años en el aire con la Estación de los Sueños. Gracias Gladys por estar ahí del otro lado. Bueno, vamos a seguir mandando saludos. Vamos a escuchar a Abel Pintos y algo muy lindo junto a Francisca Valenzuela, abrazándonos. Qué importante que es abrazar. En el próximo bloque llega el cuento, nos vamos a hacer algunas cosquillas porque en las banderas del porqué llega algo muy pero muy interesante, y en Misterios el final, el árbol de la vida. Quédate en la Estación de los Sueños, 23 años. Tu boca me nombra y eso me pone tonto y nervioso. Y me pongo a bailar y te hago reír. Y empiezo a acercar y te pegas a mí. Y ya nada puede separarnos. Apagamos la luz, encendemos la piel. Desde el beso inicial hasta el amanecer. En la cama vamos a
nosotros. Solicita tu música. Envuélvete con nuestros sonidos. Escribinos a recrearte@gdspodcast.com. Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a GDS, la radio que nos une. Temporada de primavera 2022. 22h48. Seguimos en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Descarga la aplicación de la radio si es la primera vez que nos estás escuchando. Búscanos en todos los sistemas operativos como GDS Radio. Descargala, dale las 5 estrellas. Sí, dale las 5 estrellas. Y seguimos creciendo rumbo a este año 2023, donde va a haber muchas novedades. Así que prepárate en este viaje infinito por los horizontes de la vida. Ahí vamos a estar juntos. Y llegó el momento del cuento presentado por Pescadería Atlántida. Del mar a tu mesa. Única roticería marina que te espera en España, esquina Avellaneda. Hoy presentamos Somos tres. Tú eres tres. Cuando su barco se detuvo durante un día en una isla remota, el obispo que en él viajaba decidió emplear la jornada del modo más provechoso. Deambulaba por la playa cuando se encontró con 3 pescadores que estaban reparando sus redes y que, en su elemental castellano, le explicaron cómo habían sido evangelizados siglos atrás por los misioneros. Nosotros ser cristianos, le dijeron, señalándose orgullosamente a sí mismos. El obispo quedó impresionado. Al preguntarle si conocían la oración del Señor, le respondieron que jamás la habían oído. El obispo sintió una auténtica conmoción. ¿Cómo podían llamarse cristianos si no sabían algo tan elemental como el Padre Nuestro? Entonces, ¿qué decís cuando rezáis? Nosotros levantar los ojos al cielo. Nosotros decir,
Nosotros somos tres. Tú eres tres. Ten piedad de nosotros. Al obispo le horrorizó el carácter primitivo y hasta herético de su oración, de manera que empleó el resto del día en enseñarles el Padre Nuestro. Los pescadores tardaban en aprender, pero pusieron todo su empeño, y antes de zarpar al día siguiente, el obispo tuvo la satisfacción de oír de sus labios toda la oración sin una sola falla. Meses más tarde, el barco del obispo acertó a pasar por aquellas islas, y mientras el religioso paseaba por la cubierta rezando sus oraciones vespertinas, recordó con agrado que en aquella isla remota había 3 hombres que gracias a sus pacientes esfuerzos podían ahora rezar como era debido. Mientras pensaba esto, levantó los ojos y divisó un punto de luz hacia el este. La luz se acercaba al barco y para su asombro vio 3 figuras que caminaban hacia él sobre el agua. El capitán detuvo el barco y todos los marineros se asomaron por la borda a observar aquel asombroso espectáculo. Cuando se hallaban a una distancia desde la que podían hablar, el obispo reconoció a sus 3 amigos, los pescadores. «Obispo», exclamaron, «nosotros alegrarnos de verte, nosotros oír tu barco pasar cerca de la isla y correr a verte». «¿Qué deseáis?», les preguntó el obispo con cierto recelo. «Obispo, nosotros estar tristes, nosotros olvidar bonita oración, nosotros decir, Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Después olvidar, por favor, decirnos otra vez toda la oración». El obispo se sintió humillado. «Volved a vuestras casas, mis buenos amigos, y cuando recéis, decid, nosotros somos 3, tú eres 3, ten piedad de nosotros». Hasta la próxima, amigos. La estación de los sueños. 23 años. Por GDS, la radio que nos une. Una estrella y su fulgor, la plegaria y el fervor, y la luz en su brillar. Triste llanto sin razón y sonrisa al despertar, es por fin el gran amor.
mi querer. Porque me tienes y sé que soy feliz por ti. Porque ahora ya mi vida es un himno al amor. Doy así las gracias al Señor que le dio vivir a mi ilusión. Y por siempre, para siempre, tuyo es mi corazón. Y continuamos en la estación de los sueños escuchando la bella voz de Estela Raval, Himno al Amor. Hola Chela, ¿cómo estás? Muchas felicidades y que sigan los éxitos. Gracias por estar y brindamos, brindamos. Mariana, buenas tardes, buenas noches. Feliz aniversario a mi programa favorito y la emisora muy querida por tantísimos oyentes, como es la mejor mundialmente, por muchos y muchos más. Abrazos gigantes, Roberto y Guille. Un abrazo para la querida Mariana. Gracias por estar en la sintonía, en el éter, en el aire de GDS. Susi, hola Roberto y Guille. Buenas noches para todos, escuchando desde la aplicación. Gracias por estar ahí del otro lado. Más saludos que nos van llegando. Un saludo también especial para Elvira, para Cristina, para Victoria, para Carla. Bueno, cuánta gente. Para Luz, bienvenida Luz. Y vamos a hablar de cosquillas. Vamos a hablar de las cosquillas. ¿Viste, Roberto, que cuando uno va creciendo, las cosquillas parece que van desapareciendo? Los chicos tienen muchas cosquillas. Sí. A ver, te perdí, Roberto, te perdí. A ver si te tengo por ahí. Lo perdí a Roberto, lo tenía acá y se me fue. Bueno, a ver si lo recuperamos, a Roberto. A ver, Roberto, si ahí te hemos recuperado, estaban haciendo cosquillas. ¿Qué pasó? A ver, ahí si te escuchamos. Guillermo, ahora ¿me sí, escuchás? Sí, ahora te escuchamos bien. Bueno, decía esto, que cuando uno va creciendo parece que va perdiendo cosquillas. Puede ser, sí, puede ser. Pero hay un porqué. Vamos a contar el porqué, porque entre tanto estrés y tanta gente que está quemada, ¿por qué, Roberto, no podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos? Nuestro organismo se encarga de recoger y procesar la información sensitiva a través de un complejo sistema de receptores y vías nerviosas denominado sistema somatosensorial. Cuando nos provocamos a nosotros mismos una sensación táctil, el sistema somatosensorial la percibe con menos intensidad que si la fuente de estimulación es externa. Todo apunta. Se debe a la diferencia de capacidad predictiva sobre las consecuencias que pueden tener las acciones autogeneradas
frente a las acciones externas. En otras palabras, nuestro cerebro interpreta un estímulo táctil propio como menos amenazador que uno externo. Y esto ocurre también con las cosquillas, tanto con las ligeras como con las intensas. Hace un par de meses se publicó un estudio científico muy interesante cuyo objetivo era tratar de caracterizar la fisiología de las cosquillas intensas llamadas la gargalesis y su supresión por autoestimulación. Participaron 8 chicas y 4 chicos, con una media de edad de unos 30 años. Se agruparon por parejas que pertenecían a un mismo círculo social para asegurar que, digamos, cierta familiaridad y facilitar el estudio. Cada persona adoptó antes o después el papel de hacer o recibir las cosquillas según su propia elección. La respuesta a las cosquillas se cuantificó a partir de medidas acústicas, visuales o fisiológicas, teniendo en cuenta la experiencia subjetiva de cada participante. Se detectó que los cambios fisiológicos en la circunferencia torácica y las expresiones faciales aparecían simultáneamente unos 3 segundos después del estímulo y la vocalización unos 2 segundos después. Tanto el tiempo de duración como las propiedades de vocalización se correlacionaron con la experiencia subjetiva. A más risa, mayor sensación de cosquillas. Y cuando a cada persona se le pidió que realizase el gesto de hacerse cosquillas, a la vez que recibía de su colega, la sensación disminuía y la vocalización se retrasaba, sobre todo si ella misma se intentaba hacer cosquillas de verdad. Todo apunta a que, en general, cuando nos tocamos, se activa en nuestro cerebro un mecanismo de inhibición y de supresión de la vocalización, y de ahí que si te haces cosquillas a la vez que otro te las está haciendo, disminuye el efecto, o que no te rías nada si solo te las haces tú. Bueno, la mayor cantidad de cosquillas que uno ve es en los bebés, ¿no? En los bebés es como que también tienen todo eso muy, muy despierto y muy presente. Sí, los bebés están más estimulados que la gente mayor. Sí, y por eso es una cuestión que uno tiene que estar dispuesto también, ¿no? A reírse, dispuesto a estar preparado para eso. Bueno, un poco sobre por qué, en las banderas del por qué. Y nos vamos a descubrir este árbol, que es el árbol de la vida, y esta segunda parte, y de dónde viene toda esta historia, te la contamos en Misterios sin resolver, a través de la Estación de los Sueños. ¿Y qué nos dice justamente la historia, los mitos, las costumbres en todo el planeta Tierra? ¿Cómo surge, Roberto, el árbol de la vida? Desde los principios de las civilizaciones humanas, hace 3000 años antes de Cristo, ha existido el árbol de la vida, y existen pruebas que lo avalan como bordados, pinturas, grabados e impresos. Si bien todas las culturas y religiones lo utilizaban y le brindaban un significado diferente entre sí, pero en realidad se asemeja al de otras civilizaciones. Estudios revelan que podría haberse originado en la religión católica. El árbol de la vida
Te preguntarás dónde aparece. En la religión católica está redactado en el libro del Génesis. Se hace referencia al inicio de la raza humana, momento en el que se encontraba Adán y Eva en el jardín del Edén, y se les prohíbe probar el fruto, un árbol, fruto que les brindaría inmortalidad y vida eterna a quien lo comiera. También aparece en la religión judía. Para los seguidores de la religión judía, el árbol de la vida tiene un significado similar pero diferente, ya que aquí el árbol une al hombre con Dios. El significado se encuentra en las raíces profundas, en la tierra, es donde se encuentra el hombre, y a medida que las ramas se bifurcan hacia el cielo, es allí donde está Dios, la conexión entre el cielo y la tierra. Y aquí aparece el factor de lo espiritual y el árbol de la vida. Dentro de las creencias menos ortodoxas, encuentran el árbol de la vida con un significado mágico, espiritual, basado en la conexión del alma y la vida. Desde el de las ramas que se elevan hasta el cielo, representa el nivel físico y espiritual de la vida de las personas. También refiere al nacimiento de la naturaleza y la humanidad en su conjunto. El significado de regalar un árbol de la vida en fiestas de 50 años se suelen entregar como souvenirs pequeños árboles de la vida, e incluso es regalada una medallita con este símbolo al cumpleañero. Pero, ¿por qué un árbol de la vida? Debido a que existen diferentes significados a la hora de regalar, sería ideal pensar cuál de todos es que se desea representar en el objeto. Y he aquí algunos de los más importantes. Hay una relación con el entorno. El árbol de la vida simboliza la conexión con el entorno, ya sea en el plano físico como en el espiritual. Se puede observar en las raíces, el origen, en las ramas, con la conexión con la gente como con el universo. La representación de la sabiduría, el conocimiento, la conciencia de uno mismo y del entorno. La prosperidad. Como todas las personas, de algo empieza a crecer. La representación de una semilla que y establece fuertes raíces que harán que el árbol sea grande, con muchos frutos y una buena vida. Aparece la conexión. El árbol representa la conexión directa o indirecta con el entorno, con el mundo. Por ello, nunca se está solo. Árbol genealógico. A través de una semilla que se ramifica y crece constantemente, se simboliza a la familia, a todas las generaciones. Y por último, crecimiento propio. A medida que pasan los años, las personas crecen, aprenden, se desarrollan, se vuelven más fuertes a pesar de todas las adversidades que se crucen en el camino. Las pruebas están, pero el misterio sigue.
vamos despidiendo, últimos programas de este 2022. Muchas noticias, especial Navidad, vas a encontrar en cronosmdq.com. Como las 10 curiosidades que tenés que saber en este especial Navidad. Las curiosidades sobre la lotería de Navidad, el gordo de Navidad, que lo jugamos aquí en la Argentina, lo juegan en Europa, lo juegan en Estados Unidos y lo juegan también en Japón. Susi nos dice, la risa y la música son la mayor medicina. Quienes no son de reírse, envejecen y enferman más rápido. Y sí, la risa o carcajadas de un bebé es lo más contagiosa y sanadora. Sí, qué lindo. Bueno, gracias Roberto por la reflexión, por el cuento. Está Irina también del otro lado, muchas gracias. A Claudio también, gracias. Jacqueline, hola Jacqueline, ¿cómo estás? Muchas felicidades por su gran dedicación y conducción de su programa por GDS Radio y que sigan por muchos años más. Un abrazo grande a la distancia desde Venezuela. Gracias Jacqueline, gracias por la compañía, gracias a todos ustedes por estar. A Adriana, a María Marta, a Valeria, a Silvana. Gracias, gracias por estar del otro lado y a todos ustedes les regalamos los últimos mensajes. Hay un refrán muy antiguo que dice así: de dinero y bondad, la mitad de la mitad. Da a entender que en caudales y virtudes suele ser muy equívoca la opinión general. Será, si Dios quiere, hasta el miércoles que viene. Feliz Navidad para todos. Los esperamos. Y les dejo el último mensaje. Después de un año lleno de bendiciones y grandes milagros que esta familia, la de la radio, la de GDS, ha recibido, nada mejor que cerrar el ciclo con una alegre celebración de alma y corazón. ¡Feliz Navidad! Gracias y hasta la semana que viene. Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.